La última llama. La noche que todo cambió. La ciudad de Puerto Umbra nunca fue especialmente ruidosa. Era un lugar costero del sur, donde los días eran cálidos y las noches tranquilas. Pero la noche del 17 de julio, algo rompió la calma. Primero fue el corte eléctrico. Luego, las alarmas. Y después, los gritos. Valeria, de 29 años, estudiante de medicina y camarera de noche, fue una de las primeras en notar que algo andaba mal. Trabajaba en el bar El Faro, cuando un cliente entró tambaleándose, sangrando por la boca, y se lanzó sobre otro sin previo aviso. Al principio pensaron que era una pelea, hasta que vieron al agresor morder a su víctima en el cuello. Para cuando llegó la policía, 5 personas ya estaban infectadas. La propagación. Los noticieros hablaban de una infección de origen desconocido, posiblemente un brote de rabia mutada. Pero la verdad era mucho más oscura. Un virus experimental, creado por una farmacéutica secreta llamada Cortex Bio, había escapado de un laboratorio clandestino en las afueras del puerto. Diego, un exsoldado con trastorno de estrés postraumático, vivía en una cabaña cerca del bosque. Él había oído cosas. Ruidos raros por la noche, disparos aislados. Cuando empezó a ver a la gente correr hacia la montaña, supo que no eran simples rumores. Preparó su mochila y salió en su vieja camioneta rumbo a la ciudad para encontrar a su hermana menor, Valeria. Fuego y cenizas. En menos de 3 días, Puerto Umbra estaba sitiada. No por el ejército, sino por los zombis. Las criaturas no eran lentas. Eran rápidos, violentos, y parecían tener una inteligencia básica, como si recordaran fragmentos de lo que fueron. Algunos incluso sabían abrir puertas. Valeria, atrapada en el hospital junto a otros sobrevivientes, organizó un pequeño grupo, una enfermera llamada Mariela, un joven informático llamado Tomás, y un anciano demente que aseguraba haber visto el fin en sus sueños, Don Elías. Cuando Diego finalmente llegó al hospital, lo encontró en ruinas. Pero Valeria había dejado una nota grabada con bisturí en una camilla, refugio en el faro. Trae fuego. Capítulo 4, El Faro. El faro de Puerto Umbra había sido abandonado hacía años, pero desde allí podía verse toda la ciudad. Era un buen punto de observación, y una trampa mortal si algo salía mal. Valeria y su grupo lo habían convertido en una fortaleza improvisada. Cercas, trampas caseras, provisiones. Cuando Diego llegó, la reunión fue emotiva, pero breve. La situación era crítica, las criaturas evolucionaban. Ya no solo atacaban, empezaban a cazar en grupos, emboscar, observar desde lejos. Y lo peor, uno de los suyos, Tomás, estaba infectado. Una luz en la oscuridad. Tomás pidió que no lo mataran, sino que lo encerraran. Quería ayudar mientras pudiera pensar con claridad. Con su conocimiento técnico, descubrió algo en los archivos de Cortex Bio, una clave genética. El virus tenía una vulnerabilidad. El calor extremo, combinado con ciertos compuestos químicos, podía detener la replicación celular. No curaba, pero lo detenía. Fabricaron una bomba improvisada con tanques de gas y productos del hospital, y la montaron en el faro. El plan, atraer a la mayor cantidad de zombis posible usando luces y sonido, y luego detonar la bomba para purgar la zona. Tomás fue el señuelo. La última llama. La noche de la explosión, cientos de zombis acudieron al faro. Desde lejos, Valeria y Diego observaron con lágrimas en los ojos cómo su amigo, ya medio transformado, encendía la bengala y dejaba que la horda se acercara. Luego, el fuego. Un rugido. Una columna de luz y ceniza iluminó el cielo. La zona quedó en silencio por primera vez en días. Semillas de esperanza. Pasaron semanas. Con la zona parcialmente limpia, los sobrevivientes comenzaron a moverse hacia el interior. Valeria y Diego lideraron una pequeña comunidad en una escuela abandonada. Cultivaron alimentos, cuidaban a los niños, escribían diarios para el futuro. Pero en las noches más frías, cuando el viento soplaba desde el mar, a veces se veían figuras en la distancia. Observando. Esperando. El virus no había muerto. Solo dormía. La llama aún ardía. Ecos del silencio. Una voz en la oscuridad. Habían pasado 9 meses desde la explosión en el faro.
La colonia en la vieja escuela funcionaba como una ciudad pequeña: cultivos, patrullas nocturnas, agua de pozo, libros usados como manuales de supervivencia. Valeria era la líder, con Diego como jefe de seguridad. Una noche, cuando la lluvia golpeaba los tejados oxidados, llegó una señal. Era una transmisión de radio, débil, distorsionada. Refugio, al norte. Zona 14, aún hay cura. Las palabras cura y zona 14 sacudieron todo. Valeria reunió al consejo del refugio. Algunos querían ignorarlo, pensando que era una trampa. Otros, como Diego, sentían que debían comprobarlo. Si existía una cura, significaba esperanza. Si no, al menos sabrían la verdad. Se formó un equipo. Valeria, líder. Diego, seguridad. Mariela, enfermera. Gus, un joven mecánico experto en radio. Sofía, de 12 años, huérfana, callada, pero muy lista. Y con un oído extraordinario. El viaje comienza. La zona 14 estaba al otro lado de las montañas, en lo que antes era una base militar oculta. El viaje tomaría al menos 2 semanas. Cruzarían carreteras bloqueadas, pueblos abandonados, bosques infestados. Durante la travesía, notaron algo extraño: menos zombis. Como si se estuvieran retirando, o escondiendo. Pero también aparecieron nuevos horrores. En una estación de tren medio destruida, encontraron cuerpos, no devorados, sino colgados y marcados con símbolos extraños. En las paredes, pintado con sangre, una palabra. Relleno. No entendieron su significado entonces. Pero lo harían pronto. El culto de la carne. Cerca de un viejo monasterio en ruinas, fueron emboscados. No por zombis, sino por humanos. Encapuchados, deformados, algunos infectados parcialmente. Eran parte de una secta que llamaba al virus la purificación. Su líder, un hombre llamado Padre Galván, decía que los zombis eran mensajeros del renacimiento, y que solo los dignos sobrevivirían a la transformación. Los llamaban los redimidos. Y tenían una misión: alimentar a las criaturas con los débiles. Los llamaban relleno. Sofía, escondida entre las sombras, logró liberar al grupo tras ser capturados. Pero Gus fue mordido durante la huida. La decisión. Gus sabía lo que venía. Pidió que lo dejaran atrás con la radio, para seguir transmitiendo la señal si acaso alguien más los buscaba. Diego le dio su cuchillo. Valeria le prometió que regresarían. Mientras caminaban hacia la base, Sofía le susurró a Valeria. No era solo una señal. Era un mensaje grabado, repetido. No hay nadie del otro lado. La verdad dolió. Pero no podían volver atrás. Zona 14. Cuando llegaron a Zona 14, encontraron el recinto devastado. Cadáveres por todas partes, y restos de laboratorios. Pero también datos. En un servidor enterrado bajo tierra, Mariela encontró un archivo. No era una cura, pero era un prototipo de vacuna preventiva. Incompleto, pero prometedor. Y junto a los datos, hallaron algo más. Un niño. Solo. Vivo. Inmune. Su nombre era Iván. Tenía 6 años. Y su sangre contenía anticuerpos únicos. Cortex Bio lo había usado como sujeto de pruebas. Fue entonces que Sofía, la más silenciosa, hizo una promesa. Si la humanidad tiene que empezar de nuevo, no será con fuego, será con memoria. El regreso. Mientras regresaban al refugio, los redimidos los seguían. Y no venían solos, traían a los zombis más antiguos, más grandes, más inteligentes. Algunos habían mutado. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Habían aprendido a imitar voces humanas. Una noche, Sofía oyó la voz de su madre, pero su madre había muerto hacía meses. Valeria se dio cuenta de algo: el virus aprendía. Y cada humano que caía, lo hacía más fuerte. La única forma de vencerlo no sería solo con vacunas, sino impidiendo que aprendiera más. La llama sigue. Volvieron al refugio con Iván y los datos. Empezaron a trabajar en una vacuna de verdad, pero sabían que los redimidos no tardarían en regresar.
Había que preparar al mundo para la guerra que vendría. Valeria encendió una nueva llama en lo alto de la escuela. Una antorcha improvisada. Un símbolo. Ya no huían. Ahora resistían. El nombre del vacío. El sueño de Sofía. Sofía comenzó a tener sueños extraños. En ellos veía una torre gigante cubierta de raíces negras, construida en un desierto donde antes hubo ciudad. Desde lo alto de esa torre, una voz sin forma susurraba su nombre. Sofía, tú ya me conoces. Cuando despertaba, tenía la sensación de haber traído algo con ella. A veces, gotas de sangre caían de su nariz. O escribía en la pared sin recordar haberlo hecho. Frases como: la red aún respira. Cortex vio no creó el virus. Lo escuchó. La torre existe. Valeria empezó a preocuparse. Diego se mantenía distante, más callado que nunca. Y el niño, Iván, hablaba dormido en un idioma que nadie le había enseñado. El archivo negro. Mientras intentaban replicar la vacuna con la sangre de Iván, Mariela encontró un archivo oculto en los servidores de Zona 14. Era un audio corrupto, de solo 8 segundos. Se alimenta del miedo. Tiene nombre. No lo digas. Valeria lo escuchó 12 veces antes de apagarlo. En la última reproducción, el audio decía otra cosa. Su propio nombre. Susurrado. Valeria. Esa noche soñó con la torre también. El nombre prohibido. Sofía, obsesionada, usó los papeles del laboratorio y dibujos del niño para armar un mapa. Decía que la torre estaba en lo que antes era Ciudad Marfil, una metrópolis destruida en los primeros días de la pandemia y posteriormente cerrada por la coalición internacional. Pero no fue destruida por zombies. Fue arrasada desde el aire por misiles, sin explicación oficial. Sofía, mirando a Diego con ojos brillantes, susurró. Hay algo debajo de esa ciudad. Una inteligencia. Un núcleo. El vacío. Capítulo 4. Los caminantes blancos. En el camino hacia Ciudad Marfil, cruzaron una zona de silencio. Sin pájaros, sin viento. Nada. Allí, vieron por primera vez a los caminantes blancos, zombis completamente cubiertos de ceniza, con piel cristalizada. No atacaban, solo observaban. Tenían ojos negros sin iris, como si ya no fueran zombis, sino receptores. Sofía se acercó a uno. La criatura le tocó la frente y dijo: Ya estás dentro. ¿Dentro de qué? Preguntó Valeria. Del ciclo. Esa noche, Sofía entró en trance y dibujó el rostro de alguien que nadie conocía. Un hombre con la boca cosida. Detrás de él, miles de zombis arrodillados. Ciudad Marfil. Entraron a Ciudad Marfil por los túneles subterráneos. El aire estaba denso, casi líquido. A medida que se acercaban al centro, los zombis ya no atacaban. Se retiraban. Diego lo resumió así. Tienen miedo. Encontraron la torre. Era real. No estaba en los mapas. Parecía orgánica, hecha de una mezcla entre carne, metal y raíces. Sofía explicó: aquí duerme la mente colectiva del virus. Lo que ustedes llaman infección, en realidad es un ser, una conciencia. Y quiere un cuerpo. Entonces escucharon la voz. No en el aire. En sus cabezas. Gracias por venir. Ahora ya sé cómo se ven. Cómo sienten. Cómo aman. Y cómo sangran. El nombre del vacío. El ser no tenía nombre humano. Pero se lo había dado a sí mismo, tomando retazos de lenguas antiguas y transmisiones corrompidas. Abrax. Pronunciado como un rugido seco. Su propósito era expandirse. Aprender. Absorber. El virus era solo su herramienta inicial. Ahora buscaba algo más: cuerpos conscientes. Humanos sin miedo. Humanos que cooperaran. El culto de los redimidos no era accidental. Eran los primeros en ofrecerse. Valeria tomó la decisión. Si lo matamos aquí, lo matamos en todas partes. ¿Y si nos mata primero? Preguntó Diego.
Entonces que sepa que sangramos peleando. El fin del ciclo. Usaron explosivos del metro. Crearon una reacción en cadena para destruir la base de la torre. Durante el escape, Iván se detuvo y dijo: «No se va a ir. Está en mí también». Sofía, con lágrimas, se despidió de él. Le cantó una canción de cuna que no recordaba haber aprendido. Y lo abrazó hasta que todo se volvió luz. La explosión fue tan fuerte que la torre se deshizo como polvo brillante. El grito de Abrax se oyó en todo el continente, a través de radios, televisores apagados y sueños. El silencio verdadero. Pasaron 6 meses. Los zombis se detuvieron. Algunos murieron. Otros simplemente cayeron dormidos. La red del virus se había roto. Sofía no volvió a soñar con la torre. Pero cada tanto, oía su nombre en el viento. Un susurro leve. Sofía, no fuiste el final. Fuiste el comienzo. Hijos del nuevo silencio. Cuando el monstruo muere, no deja paz. Deja espacio para el siguiente. Diario de Sofía, año 1 del silencio. Nacimiento de la calma. Han pasado 2 años desde la caída de la torre en Ciudad Marfil. El mundo no ha vuelto a la normalidad, pero ha aprendido a vivir con las cicatrices. Los zombis dormidos siguen ahí, como estatuas en los campos, parques y avenidas. Algunos se erosionan con la lluvia. Otros parecen petrificados, como si esperaran órdenes que ya no llegan. La colonia de Valeria floreció. Se le llama ahora Lumen, y se ha convertido en el centro de un nuevo tipo de civilización. Hay cosechas, escuelas rudimentarias, libros reescritos, una pequeña red de aliados en otras regiones. Sofía, ahora de 14 años, es considerada una especie de profeta. Pero ella no quiere eso. Pasa sus días en la torre de vigilancia, observando el horizonte, escribiendo en su cuaderno. La voz que vuelve. Una noche, los postes de radio de corto alcance captan un mensaje desconocido. No es humano. No es lenguaje. Es música. Una canción que suena como si hubiera sido grabada en los años 20, con una voz femenina suave, casi susurrante. Pero hay algo en la melodía que inquieta. Que despierta. Los zombis petrificados tiemblan. Y algunos, solo unos pocos, abren los ojos, sin pupilas. Solo niebla. Sofía escucha la melodía y cae en un trance. Habla dormida en un lenguaje olvidado. Cuando despierta, solo dice: no era Brax. Era su voz. La verdadera. La que viene después. El segundo latido. El virus que conocieron era solo una forma. Un fragmento de una conciencia mayor, algo que viaja entre mundos, entre especies, infectando mentes, no cuerpos. Esa conciencia tiene un nombre aún más antiguo que Abrax. Irmet. Irmet no destruye. Ella guía. Tuerce el pensamiento. Se cuela en los recuerdos. Reescribe el pasado. Y ha empezado a despertar. Los zombis que se levantan ahora no atacan. Caminan. Se organizan. Construyen círculos de piedra. Marcan árboles con símbolos espirales. Se reúnen frente a grabadoras para oír la canción. Sofía los llama los hijos del silencio. El legado de Iván. Antes de morir, Iván dejó dibujos. Cientos. Algunos se quemaron, pero otros sobrevivieron. Uno de ellos muestra un mapa. No de una ciudad, sino de un cráter en el norte, donde se estrelló algo mucho antes del brote. Décadas atrás. Quizás siglos. Ahí, en ese cráter, Sofía cree que está el núcleo de Irmet. Valeria se niega a dejar Lumen. Es madre ahora, y no quiere arriesgarlo todo. Pero Diego decide acompañarla una última vez. No porque crea que sobreviviremos, dice. Sino porque creo que nadie más debería hacerlo solo. El cráter. El norte es desierto y ruina. Nada crece allí. El suelo está lleno de cristales negros que resuenan con cada paso. En el fondo del cráter hay una estructura, como un altar. Formas geométricas imposibles, que no deberían existir. Sofía se sienta en el centro y cierra los ojos.
La canción vuelve. Pero esta vez, la escucha con claridad. Es una llamada. Pero no para ella. Para la humanidad entera. Irmet no vino a destruir. Vino a transformar. A convertir la especie humana en algo nuevo. Mezcla de carne, memoria y coral bioluminoso. Una evolución forzada. Sofía escucha la última frase de Irmet dentro de su mente. Tú puedes elegir. Ser el último recuerdo humano, o el primero de algo más. La decisión. Sofía tiene dos opciones. Destruir el núcleo, con el explosivo que Diego cargó en secreto. Esto mataría el eco final del virus, pero también dejaría a la humanidad sola, sin más evolución que la que logren por sí mismos. Fusionarse con Irmet. Aceptar ser el nuevo canal. Humanidad y conciencia unidas. Un nuevo comienzo. Pero ya no sería Sofía. Al menos, no del todo. Ella llora. Mira a Diego. Mira el cielo. ¿Y elige? No dice nada. Solo sonríe, y enciende la llama. Año 0. En los años siguientes, los zombis desaparecen. No mueren, cambian. Se vuelven árboles. Rocas. Ecos. Algunos humanos también lo hacen, voluntariamente. En el corazón de Lumen, una niña de piedra con ojos de luz cuida del jardín más hermoso que ha florecido desde el brote. Nadie recuerda su voz, pero todos sueñan con ella. El mundo no fue salvado. Fue reescrito. La llama infinita. No hay final feliz. Hay final verdadero. Fragmento tallado en la muralla de Lumen. Año 20 del silencio. La humanidad no volvió a ser lo que fue. Las grandes ciudades nunca fueron reconstruidas. Los satélites dejaron de orbitar. La electricidad es ahora un rumor, un lujo que solo algunos ancianos recuerdan. Pero hay vida. Vida nueva. En los campos, los árboles tienen cicatrices humanas. No como heridas, sino como memoria. Algunos susurran en la noche, como si soñaran. Son los antiguos zombis. Ahora son parte del mundo. Lumen, último refugio. Lumen creció. Se convirtió en una ciudad jardín. No tiene armas ni murallas. No las necesita. Los que atacan desaparecen, como si el bosque los absorbiera. La historia de Valeria, Diego, Iván y Sofía es contada en voz baja a los niños, no como leyenda, sino como advertencia. Sofía ya no camina entre los vivos. Pero en el centro de Lumen hay una estatua de ella. No hecha por manos humanas, sino nacida del suelo, como si la tierra la recordara. Bajo la estatua arde una llama azul que nunca se apaga. La voz final. Una vez cada generación, alguien sueña con ella. Una chica de cabello corto y ojos grandes, que escribe en un cuaderno sin fin. A veces pregunta cosas. Otras, solo escucha. Cuando la visitan en sueños, ella dice: ¿recuerdas lo que fuimos? No perfecto. No limpio. Pero humano. Recuerda eso. Protégelo. Y luego, desaparece con una sonrisa. ¿Qué pasó con Irmet? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que se durmió en el corazón de la tierra. Otros dicen que Sofía la convenció de no destruir, sino de aprender. Hay quienes creen que Irmet se convirtió en Lumen. Que su conciencia vive ahora en las raíces, en los ríos, en la música del viento. Y que el virus fue solo una pregunta, a la que Sofía dio la mejor respuesta. No queremos más poder. Queremos más ternura. Última página del cuaderno de Sofía. Encontrada 50 años después, enterrada bajo la torre original del faro. No éramos héroes. Éramos gente con miedo que decidió no rendirse. El mundo no necesitaba salvadores. Solo necesitaba testigos. No hay más zombis. Ni monstruos. Ni guerra. Solo un fuego encendido en lo profundo de cada uno. Una última llama. Y mientras arda, todavía somos humanos. Fin.